Todas las religiones del mundo, o muchas de las religiones del mundo, hablan de hombres que por su comportamiento, sus virtudes, se hicieron dioses, ascendieron como dioses. Sin embargo, el cristianismo verdadero no nos habla, de un hombre que llegó a ser Dios, sino de un Dios que se hizo hombre. El cristianismo verdadero no nos habla de un hombre que llegó a ser Dios, sino de un Dios que se hizo hombre. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Esta frase o este pensamiento que acabamos de citar en este momento tiene mucho que ver con los devocionales anteriores que hemos estado mencionando esta tentación en que Adán y Eva tuvieron. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces ahí empieza todo el desastre de la humanidad, con este afán y esta locura, realmente locura, de querer ser dioses, querer ser como Dios y querer ser incluso los dioses de nuestras propias vidas. Pero en Jesús tenemos a alguien, no un humano que se hizo Dios, sino a un Dios que se hizo humano, Dios que se hizo hombre. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que entonces contemplamos su gloria. Él fue su forma de acercarse a nosotros para que pudiéramos nosotros conocer a Dios, experimentar a Dios, tener un encuentro con Dios y poder convivir con Dios de una forma nunca antes expresada por ningún ser humano. Pero este Dios entonces lo vemos tan humano que a veces justamente no nos damos cuenta de la increíble expresión de humanidad que Él tiene. Por ejemplo, el libro de Filipenses, la carta de Filipenses dice que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que se vació. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que hayan ustedes el mismo sentir o las mismas actitudes que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació y tomó la forma de un siervo. Y estando así como un siervo, entonces Él tuvo que aprender a vivir como nosotros, a practicar la fe. Creo que uno de nuestros grandes retos como personas es practicar la fe, creer en Dios, creer en lo invisible, creer en su poder. Y todos los días, todos nosotros batallamos con nuestra fe. Los evangelios están llenos de historias en que los discípulos, las personas cercanas a Jesús, los seguidores de Jesús, tuvieron crisis de fe. Toda la Biblia realmente está llena de historias de personas que tuvieron crisis de fe. En algún momento no sabían si creer y avanzar o no creer y renunciar. Pero Jesús entonces tiene esas crisis de fe, esas experiencias de fe. Jesús, al igual que nosotros, tenía que practicar la fe. Y como te dije hace un momento, los grandes hombres de la Biblia pues tuvieron crisis de fe. ¿Te acuerdas quizá de la historia de Moisés, que está, según la narración de Éxodo, está frente al mar? Lo están persiguiendo los ejércitos egipcios junto con toda su caballería y todo su armamento. Y él está frente al mar junto con los demás israelitas que han salido de Egipto. Y entonces dice la Biblia que enfrente tenían el mar y atrás tenían la persecución de los egipcios.
Los egipcios venían para llevárselos como esclavos o para hacer una carnicería allí de personas. Entonces, él tiene que ejercer la fe. Él no es Dios, pero él tiene que ejercer la fe. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y entonces dice que él dio la orden y empezaron a marchar, y el mar se abrió en dos partes y pasaron los israelitas. Quizás recuerdas esa escena en la película de los 10 mandamientos, como se abre el mar y ellos pasan allí en medio, en tierra seca. Ahora, ese es un acto de fe. Lo mismo pasa con la experiencia de Josué cuando va a conquistar la tierra de Jericó. Dice que él y su ejército caminaron dando 7 vueltas alrededor de la muralla, una muralla por demás impresionante, prácticamente era inexpugnable, no había forma de destruirla. Pero Dios le ordenó que caminaran 7 vueltas y que en la 7ª vuelta empezaran a tocar sus trompetas y hicieran mucho ruido. Y cuando eso pasó, dice la Biblia que los muros se derrumbaron, los muros cayeron en otro acto de fe. Así que la Biblia está llena de historias de acciones de fe y de desafíos de fe y de crisis de fe también. Nuestro Señor Jesús pasó por las mismas experiencias que nosotros. Él tiene frente a sí el mar. Un día él estaba muy cansado, se sube a una barca, está dormido y el mar entonces empieza a tener una tormenta ahí. Y sus discípulos, que eran expertos en navegación y expertos en el mar, empezaron a buscar la forma de resolver el problema, pero pues se dieron cuenta que era imposible resolverlo. Entonces fueron donde estaba Jesús y le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Y entonces Jesús tiene frente a sí el mar y le dice, calla, enmudece. Y dice que el mar se aquietó y se hizo una grande bonanza. Ahora, para nosotros, muchas veces nuestra perspectiva es que como Él era Dios, pues Él tenía el poder de hacerlo. Pero Filipenses, el texto de Filipenses dice que Él dejó a un lado su poder como Dios y Él actuó en la fe. Todo lo milagroso que tú puedes leer en el Nuevo Testamento lo hizo como un hombre, sin usar sus poderes de Dios. Como un hombre, por supuesto, lleno de Dios, como un hombre revestido del poder de Dios, pero un hombre como tú y como yo. Así que Jesús practicó la fe, como nosotros cada día lo tenemos que preocupar. Y cuando es posible que vinieran las preocupaciones a su mente, Él ejercía la fe. Él confiaba en el Padre Celestial. Él rendía la vida al Padre Celestial. Jesús, el Dios hombre, deja a un lado su poder de Dios y usa la fe y se reviste del poder de Dios. Y entonces Dios llena a Jesús y Él hace el trabajo, Él hace los milagros, Él hace los portentos por medio de Jesús. Entonces, en conclusión, la Biblia nos habla de un Dios que se hizo hombre, de un Dios que fue como tú y como yo. Y en este caso Jesús practicó y vivió y ejerció la fe de la misma forma que tú y yo la tenemos que ejercer. Así es que llenémonos de la presencia de Dios y dejemos que su fe, su poder, su amor, su vida
nos llenen y Él haga el trabajo que Él quiera hacer por medio de nosotros como instrumentos de Él. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional bendiga tu vida. Que Dios te bendiga.